Ahora invitamos al doctor Ángel Fernando Ugaz Segarra para la realización de la ponencia El balance de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en 10 años. Solicito un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas noches, trataré de ser breve. En principio se me ha encargado de hablar sobre la evaluación de estos años de vigencia con todas las dificultades que ha habido en el nuevo Código Procesal Penal, y esto ha sido a propósito de una investigación que se hizo, un trabajo de campo que casi a quien les habla le costó perder hasta el matrimonio, casi. Tuvimos que viajar a Huaura, a Trujillo, a Arequipa y a otras ciudades, correcto, para trabajar con encuestas, entrevistarnos con algunos presidentes de corte, fiscales decano, jueces liquidadores, jueces investigadores, y entonces también, ¿cierto?, con funcionarios que tenían que ver con el archivo y otros niveles, ¿cierto?, porque siempre los números, ahí decía algún libro que vi, cómo engañar con las estadísticas, ¿no?, ¿cierto? Y entonces este trabajo de campo debía incluir este tipo de análisis materialmente. Entonces, ante la entrada, correcto, en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito de Lima, se trató de evaluar cómo es que iba andando el nuevo Código Procesal Penal en la cancha, y es a propósito de ello que para tratar de que se puedan formalizar algunos protocolos, es que la Secretaría Técnica y Comisión de Justicia y la Consultoría Every trabajó este material. Y trato de presentar. En síntesis, ¿qué es lo que se encontró? Algunos problemas de descarga y liquidación. Muchos de nosotros que somos, digamos, los abogados de pie, los jueces, los fiscales, detrás de unas políticas de implementación de reforma, es necesario saber la diferencia entre una descarga y una liquidación, ¿no? Cuando entra un nuevo Código Procesal Penal, que no es todos los días, correcto, debemos tener presente que cuando inicia un nuevo código es como el nacimiento de un nuevo código, ¿cierto? Pero hay que matar al anterior. Debe haber algún punto donde el código muera verdaderamente. Y ese proceso, para llegar a ese punto culminante, correcto, ese momento cero de inicio del nuevo código en su totalidad, debe merecer un nivel de descarga que permita esa liquidación del código. No es cualquier muerte, correcto. Detrás de esa muerte tiene muchísimos expedientes, muchísima carga, mucha historia, y hay que saber matar. Desde esa perspectiva, se encontraron que en la implementación del nuevo código, mis queridos amigos, nos encontramos que existía un nivel correcto de problemática de carga parcial, creación o prórroga, por ejemplo, de órganos, ¿no? Generación de algunos juzgados de carácter liquidadores, una implementación de carácter coyuntural, algunos días de existencia para algunos, y para otros, recién con 2 o 3 días de entrada en vigencia, recién se estaban, por decirlo así, poniéndose las pilas para verificar estos extremos. Esto nos revelaba que no existía una verdadera política de descarga y liquidación para con el país. Más allá de que sea Lima una de las últimas entidades y sea progresivo, no basta entablar ese panorama para la implementación de un nuevo código. Había que dotar en la ciudad de Trujillo o en algunas otras ciudades importantes del país de los mecanismos necesarios con anticipación para que esto se dé. Lastimosamente no se dio, pero sin embargo, con funcionarios de trabajo tan titánico y tan importante como a quien lo hemos visto, el doctor Leopoldo Tahuada, juez de la ciudad de Trujillo, funcionarios titánicos que han sabido liderar los temas de reforma en la cancha a pesar de los problemas de presupuesto y a pesar de la falta
correcto, de apoyo muchas veces de la sede central. Teníamos otros tipos también de problemáticas, los niveles de descarga y liquidación aislados, ¿no? Iniciativa de jueces en la implementación de prácticas en el nuevo Código Procesal Penal, como organización de ausencias, la oralidad, y encima, quien dice, y encima del caballo tratar de experimentar estas implementaciones. También sectorizada, una política de descarga por parte de la Fiscalía y quizás en algunas ciudades una política distinta por parte del órgano jurisdiccional. Sumado a ello, el trabajo de descoordinación en algunos casos también traía ciertas complicaciones. ¿Qué decir de la inconexidad en relación a las metas que se entablaban? Una cosa es la creación de los nuevos juzgados de investigación preparatoria, ¿correcto? Y para ello tienen que comenzar con una carga, por decir, cero, pero por otro lado, amigos, se tenía que dotar a los juzgados de liquidación, ¿correcto?, de la determinada logística para que poco a poco comiencen, ¿correcto?, a procesar estos expedientes que están quedando. Bueno, lo cierto es que conforme se iba incrementando la carga, se iba eliminando también juzgados de liquidación. Y al momento de estar eliminando los juzgados de liquidación, se iban aumentando jueces de investigación preparatoria. Y una de las muestras estadísticas eran, mire, estamos al año, a los 2 años ya del nuevo código, y tenemos 5 jueces de investigación preparatoria y 1 solo juez de liquidación. ¿Qué es lo que se presenta en primera impresión? Como que se está existiendo, ¿qué cosa? ¿Correcto? Se está matando ya los anteriores casos, ¿cierto? No, lo que pasaba es que al comienzo habían 5 juzgados de liquidación y la carga del quinto pasaba al cuarto cuando pasaba a ser juez de investigación. La carga del tercero pasaba al segundo, y así el último juzgado de liquidación uno lo buscaba al juez, y el juez era encontrado luego de 15 edificios de expediente que se encontraban en su despacho. Entonces existe la necesidad de políticas y estrategias de descarga y liquidación que permitan la implementación normativa de un sistema integral, eficiente y eficaz, superando la experiencia actual a propósito de la dotación y la implementación del nuevo Código Procesal Penal a todo el país a cara de ley. Algunas ideas aquí estamos tratando de precisar, ¿correcto? 1. Mecanismo de segmentación por tipologías de procesos, ¿correcto? Hermosa experiencia, por ejemplo, allá en Trujillo, jueces como el doctor Víctor Burgos tomaba experiencias del antiguo código mezclado con el nuevo código. Muchos de nosotros con el antiguo código, ¿cuántos casos hemos visto donde de oficio se mata un caso? Oficio, excepción de improcedencia de acción. Muy pocas veces, ¿no? ¿O cuántas veces ustedes han visto que de oficio se daba la libertad? Decían que yo, ¿por qué juez voy a dar de oficio? No voy a pensar la contraparte que le estoy dando la libertad por algún interés. ¿Cierto? Entonces, todas esas herramientas de oficio que muchas veces el juez, por falta de liderazgo, ¿correcto?, y por falta de una visión sistémica del proceso, no se archivaban los casos, no se prescribían de oficio, etcétera, ¿correcto? Todo esto se comenzó a dotar de oficio en el sistema de Trujillo y rápidamente se comenzó a descargar y a desconcentrar este sistema en Trujillo. Elaboración de protocolos institucionales. Para la elaboración de protocolos y para tratar de hacer más eficiente el sistema es necesario la cooperación y el trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía. ¿Cuántas veces no hemos visto que para una mayor prontitud la Policía tenía RPC y la Fiscalía tenía RPM? Dígame si no eran necesarios los protocolos. ¿Ah? Dígame si no era necesario un momento de silencio y que se miren a los ojos estas dos instituciones para en verdad entender la eficiencia. Las buenas prácticas que contravienen la legislación deben ser implementadas siempre que favorezcan los procesos de descarga y liquidación y tratando de aprovechar, ¿cierto?, al máximo las mejoras del antiguo código también. Se debe de aplicar la normativa del nuevo Código Procesal Penal como mecanismo práctico para
la descarga y liquidación en los procesos seguidos con el antiguo código, ¿correcto? Algunas referencias que se llegaron en el protocolo: competencias y correspondencia territorial entre unidades y dependencias, cualificar los temas de recursos humanos, sinceramiento de la carga procesal, diagnóstico situacional, identificación de problemáticas específicas, ¿no? Fijación de nuevos estándares en tiempo y producción, comunicación de los resultados obtenidos, acuerdos, ¿correcto? Y acciones correctivas. En lo relativo a la liquidación, elaboración de un inventario sobre los procesos pendientes a liquidar. Mucho vamos a recordar como un juez en Arequipa, por ejemplo, el liquidador, luego de haber pasado, se quedó el juez de Arequipa del liquidador, era el último juez. Ya los 5 jueces liquidadores que lo acompañaban, correcto, se habían ido a ser jueces de investigación preparatoria. Y este juez se le ocurrió una idea, decía: tanto contumaz, no puedo matar estos procesos. Se le ocurrió enviar una lista al penal. El 90% de los contumaces estaban presos. Esas experiencias, serían bueno dotarlos en los niveles de protocolo, pasos a seguir, buenas prácticas. Para eso se necesitan los protocolos, para consensuar estas ideas, ¿correcto? Resultado del diagnóstico, identificación de problemáticas y planteamiento de soluciones, talleres de trabajo conjunto, ¿correcto? Fijación de nuevos estándares de tiempos y producción, socialización y comunicación de los resultados obtenidos. Ahora pasemos a algunas problemáticas evidenciadas en el trabajo de campo de la investigación preparatoria. Problemáticas en la investigación conjunta PNP-Ministerio Público. Primera identificación: baja o nula coordinación entre dichos operadores. ¿Cuántos no hemos escuchado, correcto? Y esto pasa hasta en las casas, ¿cierto? Cuando el hijo escucha discutir a veces al papá y mamá: papá, ¿por qué discutes? Por tu mamá, ¿cierto? Mamá, ¿por qué discutes? Por tu papá. Cuando uno va a la fiscalía, ¿de quién es el problema? Del policía. Uno va a la policía, ¿de quién es el problema? Del fiscal. Es que el otro tenía 24/24 y el otro trabajaba todo el día, y el que estaba de madrugada decía: ¿dónde está el fiscal que no trabaja? Y el fiscal que trabajaba llamaba: ¿y dónde está ese policía? Va a venir pasado mañana. ¿Problemas de confianza? Sí. Habían ciudades, fiscalías de Arequipa, por ejemplo, habían algunas fiscalías donde tenían más del 90% de la carga. Miren, casi el 95% de la carga lo tenía la fiscalía. ¿Por qué no trabajan con la policía? Fuimos a entrevistarnos con la policía. Una máquina de escribir, la policía, la unidad, y esto, ojo, en Huaura también, en Huaura también, correcto, símbolo de la reforma. Comisaría de Huaura, un solo policía adentro, una sola computadora. No tengo temor de decir la verdad, amigos. La verdad nos va a permitir al Congreso y a todas las instituciones reformular muchas cosas, que los problemas muchos no son normativos. ¿Dice problemas normativos? Dice problemas normativos, problemas aplicativos. No tengamos miedo de decirnos la verdad, amigos. ¿Por qué razón la Fiscalía tenía más del 90% de las investigaciones? Muchas pueden ser, pero la gran mayoría se sintetiza en desconfianza. Falta de trabajo en equipo, falta de liderazgo. ¿Cómo no vamos a trabajar con la policía? Discúlpenme. Personas expertas en el trabajo, en la cancha. ¿Cuánta experiencia desechada o no aprovechada? ¿Debemos de darnos una llamada de atención? Yo creo que sí. Buscaremos justificaciones, buscaremos explicaciones, pero debemos decir de que estas cosas deben ser superadas. Cadena de custodia, falta de capacitación de la PNP para resguardar la fuente de prueba, escasez de especialistas en investigación criminal de turno, etcétera, ¿no? En estos temas también hay que repetir, por ejemplo, hay ciudades donde para el recabo
de análisis criminalístico, medicina legal, etcétera. Habían ciudades, por ejemplo en Arequipa, donde tenían un resultado médico legista y decían, no, falta el otro resultado. ¿Cuál? El de la otra unidad criminalística. Cuando hay otras ciudades en el país que no tienen unidades criminalísticas y que lo tienen que enviar hasta Lima. Eso es trabajo en equipo, ese es trabajo organizado, con estrategia, con visión país. Yo creo que no. Archivos fiscales por falta de individualización de la gente, falta de presupuesto normativo para el recurso de queja también. Tendencia al incumplimiento de los plazos en las diligencias preliminares, casos de uso indiscriminado y la complejidad procesal. En verdad, este tema de la complejidad procesal, yo les podría citar Montero Aroca, Jimeno Sendra, no sé si Roxin, por ahí, no sé quién, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, etc. Pero la verdad que mi hija me dice, papá, mira, por favor, anda, compra no sé qué cosa. Yo voy al mercado que está a 5 minutos y le estoy llamando a mi hijita 10 veces. Oye, ¿el azúcar de qué color? ¿Y cuánto de azúcar? ¿Y cómo es esto? ¿El encargo es complejo o yo soy el complejo? ¿Cuántas veces hay casos que no son complejos? ¿Saben qué significa eso? Que el caso lo acomplejamos. Es que yo soy muy complejo, con determinada distinción aristocrática, al Oscar Wilde quizás podríamos afirmar. Pero ¿saben qué? Cuando eso ya trae problemas de que existen muchas investigaciones donde declaran complejo 7 veces un caso, discúlpame, se declara complejo 20 días más, segundo complejo 10 días más, tercera resolución de complejidad 5 días más, discúlpame, no existen esos niveles de complejidad. Y si es tan complejo, no le puedes dar 5 días. Porque si no sería de otra manera. Tendencias al incumplimiento de plazo, disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, falta de motivación en determinados requerimientos, ¿no? De la utilización de formatos. Bueno, y para eso también se aportó algunos protocolos de trabajo conjunto de parte del Ministerio Público y de la Policía, un trabajo principalmente de equipo, de liderazgo, definición del ámbito territorial y organizacional, coordinación y colaboración mutua, predictibilidad en labores de investigación y administrativas, además algunos protocolos específicos sobre control de identidad, intervenciones en casos de flagrancia, y protocolos de protección y aislamiento y cierre de la escena del delito. ¿Correcto? Luego también se trabajó algunos análisis de problemáticas, ¿correcto?, de audiencias. Y bueno, se observaron muchísimas experiencias. Habían juzgados de investigación preparatoria donde se señalaba a primera hora una prisión preventiva, segundo el juicio tal y tercero una tutela. La verdad que muchos de este tipo de organizaciones de agenda judicial no funcionaban. Esa es la verdad. Porque ya el juicio se extendía demasiado, o ya la separación de la primera audiencia que se había destinado 4 horas terminaba en 10 minutos por falta y la presencia de una de las personas, los sujetos procesales. Y entonces la problemática era cómo es que se hace un tipo de agenda judicial de audiencias, ¿no? Entonces, problemática de audiencias, tendencia a resolver en mayor incidencia por escrito, porque también los temas de capacitación, tiene que ver los temas de capacitación en esto, ¿no? ¿Y cuánto nos falta en Lima los temas de capacitación, no? ¿Cuánto nos falta en Lima los temas de capacitación? Frustraciones por inasistencia del defensor privado y suspensiones de audiencias a nivel de investigación preparatoria. Hay casos ya verdaderamente se vio en Tacna, eran tantas las audiencias que los defensores públicos
no se daban abasto, ¿correcto? Llegó un caso donde un juez llamó quién era ese médico que tenía tal capacidad de atender en media hora 15 abogados de oficio, 15 defensores públicos. Porque los defensores públicos tenían sus certificados médicos, pues, para justificar. Lo sancionaron al médico. El delegado de los defensores públicos tuvo que llamar a reunión al presidente de la Corte para explicarles la problemática. ¿Cuál era la problemática? No podían atender todas las audiencias. Tenían que ver alguna forma inteligente de cómo racionalizar este servicio. Y obviamente se le abrió proceso penal al médico. Y esto, amigos, yo les digo, al inicio del nuevo código acá en Lima, en otras ciudades se ha tenido, y al inicio también en Lima, en algunos lugares, en la oficina le tocaba la puerta a un fiscal y le decía, doctor, ya se acá, gracias por su visita, pase. No, lo he venido a notificar. Me parece correcto los temas de inmediatez y rapidez y que las partes puedan notificar. Pero ¿ustedes imaginan esto en Lima? ¿Correcto? Entonces estos otros niveles de WhatsApp, correo electrónico y todo lo que hemos escuchado el doctor Jean-Paul Tabada, aplausos para dicha propuesta. Excelente, no hay forma. En realidad tenemos que evolucionar nuestro sistema de justicia. Transcripciones de audiencia, esta problemática se repite en todas las etapas del proceso, ya se ha ido mejorando esto también en relación a los resúmenes. Inadecuada dirección de las audiencias, se repiten en todas las etapas del proceso también. Convenciones probatorias que se tenían que llevar en la etapa intermedia, se llevaban al inicio del juicio, por ejemplo. ¿Por qué? En Puno, por ejemplo, se decía, porque la convención probatoria implica, entre otras razones, disposición del hecho. Las partes convienen que determinados hechos y pruebas no necesitan ser llevadas a juicio. Y se decía que como hay determinada parte del hecho que se dispone, debe estar presente el imputado. Y como la etapa intermedia es facultativa la presencia del imputado, por lo tanto no se debe llevar a cabo. ¿Perdón? Si en la etapa intermedia se puede resolver hasta matar el delito, sobreseer la causa, más que disponer un hecho. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Al inicio del juicio se comenzaba a ver las convenciones probatorias. ¿Y para qué habían sido creadas las convenciones probatorias? Justo para hacer más célere el juicio. Justo para que estos temas no se vean en juicio. Ahora más bien estamos viendo cómo en el proceso inmediato se va a ver ahí al inicio las convenciones probatorias. Eso tiene sentido por lo abreviado que es el tema y no tiene una etapa intermedia. Me parece que eso va a generar algún nivel de riqueza, ¿no? Por la inexistencia, el saneamiento también que existía. Trámite heterogéneo en el uso y formación de incidentes judiciales, los problemas de la formación del expediente judicial. Había muchas veces en las cuales el cuaderno de etapa intermedia se subía como expediente judicial. Increíble. Y se supone que se había separado el juez de investigación preparatoria, que era de etapa intermedia, y que hasta ahí queda clausurado. La información que se tiene no puede ir al juez de juicio, porque solamente había información que se ha admitido para prueba de juicio. Pero lo teníamos también con el expediente de la etapa intermedia. Gran incidencia en delitos de omisión y resistencia familiar. En realidad, esta es una problemática que ojalá, en verdad, auguro lo mejor para este tema de los procesos inmediatos. Pero la verdad que el nuevo Código Procesal Penal nunca pensó tener como reina de los juicios a la omisión de asistencia familiar. Se pensó para que el juicio sea para los delitos más graves, más importantes. ¿Pero qué pasó? El más grande porcentaje de juicios del nuevo código, omisión de asistencia familiar y peligro común. La mayor cantidad de presos en esos extremos. Y el ciudadano pagaba su dinero y decía, quiero salir libre, ya no puede salir libre. La libertad que dice el nuevo Código Procesal Penal no es beneficio penitenciario, no te lo podemos dar. Pregunta, ¿están haciendo bien su trabajo las etapas previas de los jueces de paz? ¿Tenemos una cultura de hacer un verdadero trabajo o es que este es una especie de trámite más
y han visto a la esfera penal como un trámite más también para estos temas. Eso habría que revisarlo también. Uno, si que hacer el protocolo de gestión de audiencias, protocolos de uso de formación de requerimientos y solicitudes y de notificaciones. Problemática del uso de salida alternativa, voy a tratar de ser más breve en esto. La principal observación, estimados amigos, es que en relación al uso de las salidas alternativas, en verdad, el nuevo código, la discusión principal fue si se podía aplicar la terminación anticipada, por ejemplo, en etapa intermedia, y lo que resolvió la Corte Suprema al respecto ya todos sabemos. En verdad, yo tengo mi opinión personal, esa decisión nos parece que no fue atinada. Muchos casos que se debieron culminar a esa etapa llegan a nivel de juicio, y a nivel de juicio se opta por la conclusión anticipada, pero no se supone que era, entre otras razones, un mecanismo para desjudicializar. ¿Qué significa proyectarnos un juicio? ¿Cuánto cuesta un asistente? ¿Cuánto cuesta un juez? ¿Cuánto cuesta un fiscal? ¿Cuánto cuesta el abogado? ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Tenemos un valor sobre la economía de lo que significa esta reforma? Cuando esto quizás se pudo acabar antes en etapa intermedia. Ojo, que la conclusión anticipada y la terminación anticipada tienen más o menos el mismo objeto. El objeto es pena y reparación civil. Sentémonos y acordémonos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una se hace al inicio del juicio y la otra se hace en etapa intermedia. Pero no se puede hacer ahora terminación en etapa intermedia. Algunos jueces valientes lo implementan. Entonces, ¿cuál es el análisis económico en relación a este extremo? Lo otro es que no se supone que solamente el 20% tenía que llegar, 30% máximo, no lo sé, a juicio. No se supone que solamente deben llegar esos casos y todo el resto tratar de salirlos de alguna otra manera con salidas alternativas. Pregunto, ¿cómo es el diseño y la lógica del sistema? ¿Hemos hecho qué cosa? Litigación, técnicas de litigación oral. Me parece extraordinario. ¿Diseño de qué? De locales para los juicios, me parece excelente. Locales para las audiencias de etapa de interlocutorias, extraordinario. Pregunta, ¿en qué lugar se van a hacer la terminación anticipada, la transacción, la conciliación penal del principio de oportunidad, la conformidad? ¿En qué lugar se va a hacer? ¿En el mismo lugar donde se litiga con la cruz? ¿O debe haber algunos escenarios que permitan el consenso entre las partes? ¿No se supone que ese es el espacio ideal donde las partes deben encontrar algún encuentro entre ellas? ¿Hemos tenido una lógica con respecto a eso para la reforma? Yo pienso que no. Tampoco decir sobre la falta de capacitación en relación a técnicas de negociación penal. Respecto a los procesos especiales, falta de protocolos, de procesos especiales, evaluación de problemáticas en aplicaciones del procedimiento inmediato, que ya lo ha descrito el doctor. Algunos protocolos, principio de oportunidad, se ha tratado de ensayar alguna de estas. Problemas de etapa intermedia, lo hemos dicho, problemas aplicativos en el juicio oral, trámite heterogéneo de la conformación del cuaderno de debate y el expediente judicial, cruce de audiencias y suspensiones, colegiados a veces lo hacen unipersonales, no se define quién realiza la notificación a órganos de prueba, el Ministerio Público o el Poder Judicial, porque se dice que solamente coadyuva, no tenían muy claro este extremo, los problemas de la ausencia y contumacia, etc. Algunos problemas aplicativos en relación a la impugnación, de inadmisibilidad, por ejemplo, en la apelación de autos y sentencias cuando las partes recurrentes no concurren, por ejemplo, ese era otro tema, ¿correcto?, que en algunos casos se ha optado por igual, a pesar de la no concurrencia, que se resuelve el mismo, y los temas de la condena del absuelto. Revocatoria de la condicionalidad de la pena también se dieron en muchos casos. No hay un criterio para definir quién controla la ejecución de la pena. No se sabía si era el mismo que había emitido o el juez de investigación preparatoria. Y el problema de la libertad anticipada para todos esos omisos que habían sido llevados a prisión, ¿correcto? Y que no habían tenido la capacidad ni la discusión para pagarlos a niveles de los juzgados de paz.
Problemas aplicativos en relación a la gestión. No se ha mantenido una homogeneidad en la planificación y estrategia a cara de la carga cero. Debe aprobarse un sistema de implementación basado en la evaluación de la justicia penal en el Código Procesal Penal. La información sectorial debe ser siempre retroalimentada para la toma de decisiones. Actualmente solo el Ministerio Público responde a esta necesidad y tiene una información verdaderamente envidiable. Muchas gracias. Nuestra autoridad hará entrega del reconocimiento al doctor Ángel Ugarte Garra por la realización de la ponencia Balance de la aplicación en el nuevo Código Procesal en 10 años. Fuertes aplausos para él, por favor.